¿Qué tal estás? Soy Ferran Gómez, copywriter de Respuesta Directa, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal Club de Copywriting. Hoy te hablaré de las preguntas en copywriting. Hay una regla muy importante que debes saber. Solo haz preguntas cuya respuesta sepas por adelantado. Es decir, que formules preguntas que tú sabes lo que va a responder tu lector mentalmente, lo que él a sí mismo se va a responder cuando lo esté leyendo. Y no solo se trata de que sepas lo que va a responder, sino que evidentemente esa respuesta que va a dar te interese, acerque al lector a tu objetivo. Entonces, una vez hemos dejado claro lo que creo que es lo más importante, en qué circunstancias debes hacer preguntas, bueno, es importante que sepas que las preguntas son una herramienta muy potente en copywriting. Básicamente hay dos motivos por los cuales una pregunta es más útil que una simple afirmación. El primero es que una pregunta provoca que el lector se implique, porque tú la planteas en el texto y la persona que lo está leyendo mentalmente la responde. Entonces, está participando. Ya no es un mero sujeto pasivo, sino que está participando de la conversación. Y eso es bueno porque, como sabes, lo ideal es que el copywriting sea algo conversacional. Y eso pues lo consigues, evidentemente, escribiendo de la manera en la que tu lector está acostumbrado a hablar, y también haciendo pues que, bueno, gracias a estas pequeñas interacciones, se sienta partícipe de, de esa conversación, ¿no? Ya no es solo una lectura, es casi una pequeña conversación. El segundo motivo por el cual las preguntas son muy importantes es que tú, en vez de realizar una afirmación, en vez de decirle algo, en vez de decir esto es así, tú vas a lanzar una pregunta. Y entonces tu cliente ideal se la va a responder mentalmente. Y la sensación que va a tener es que ha llegado a esa conclusión por sí mismo, que nadie le está manipulando, que nadie le está llevando por donde él no quiere. Y esto es muy importante, que el lector tenga la sensación de que él mantiene el control, porque, como ya sabrás, una de las reglas más importantes de la venta es que a las personas no nos gusta tener la sensación de que nos están vendiendo algo, sino queremos tener la sensación de que somos nosotros los que hemos tomado la decisión de comprar. Entonces, cuando tú haces una pregunta y tu lector se la responde, como te decía al principio en esta regla básica, se la responde y esa respuesta le pone en la dirección correcta, tiene la sensación de que es él quien está decidiendo, no tú que le estás imponiendo mediante una afirmación, una forma de ver las cosas. Pero de todos modos debes tener mucho cuidado con las preguntas en copywriting. No debes abusar de ellas porque, aunque, como has visto ahora, tienen un lado positivo muy interesante y pueden llegar a ser muy potentes, también tienen sus peligros, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Una pregunta mal hecha, una pregunta mal enfocada, puede hacerte perder un lector directamente, que esa persona abandone tu texto. Y los motivos pueden ser varios. El primero es que lances una pregunta que no sabes seguro cuál va a ser la respuesta de tu lector. Esto es un error bastante habitual, incluso en gente que se supone que tiene un cierto nivel.
Por ejemplo, una pregunta de este estilo. Es hora de cambiar tu viejo cortacésped? Bueno, pues tú imagínate, tú estás escribiendo una página de ventas eh, pues para promocionar un nuevo modelo de cortacésped y le vas a hablar de pues, lo fácil que es, gracias a este nuevo modelo, pues que va a cortar del césped de su jardín en menos tiempo, con menos esfuerzo, eh, ahorra combustible, bueno, es más seguro, lo que quieras. Pero como titular le lanzas esta pregunta. Entonces puede que la respuesta de tu lector sea, pues no, no. Mi viejo cortacésped funciona bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Si en vez de hacer esta pregunta al principio, hubieras redactado otro tipo de titular, ese lector hubiera visto todos los beneficios que tiene cambiarse a un cortacésped más nuevo, más moderno, quizá al final sí que piense, oye, pues quizás sí que me lo debería cambiar. Hombre, visto todas las ventajas de los nuevos modelos y que no son tan caros como yo creía, oye, pues lo mismo sí. Pero como le has hecho esta pregunta en pleno titular, te arriesgas a perder lectores, que ellos mismos se autoexcluyan, digan, no, no veo por qué tengo que cambiar mi cortacésped. Y por lo tanto, bueno, que me van a intentar vender un cortacésped nuevo, bueno, pues no me interesa este texto. Y no se lo van a leer. ¿Mm? Otro tipo de errores, por suerte no se ve tan a menudo, pero bueno, alguno hay por ahí, es realizar preguntas que hagan pensar demasiado a tu lector. Debes entender que tu texto mm, es como es como una película, que que tu buyer persona se sumerja en tu texto y lo lea de principio a fin. ¿Mm? Y sienta todo lo que le estás diciendo y lo viva. Entonces el problema de hacer preguntas demasiado complicadas que hacen que tu lector tenga que frenar en seco la lectura, desconectar y tener que darle vueltas a la cabeza, es que le sacas de esa especie de trance, ¿no? De estar sumergido en la lectura, en fluir por el texto. Entonces, pues, una pregunta del estilo, ¿te acuerdas de qué comiste el lunes pasado? Pues va a hacer que esa persona tenga que parar de leer y empiece a pensar y diga, es, no, eso fue el martes. Pues ¿qué demonios comí yo el lunes? Y, tú mismo le has sacado de tu texto. Es absurdo hacer eso. Entonces no hagas preguntas demasiado complejas. Haz preguntas que la respuesta sea fácil, sea rápida, y como te decía al principio, que sepas cuál es la respuesta y que la respuesta te conviene. ¿Eh? Y por último, evita también preguntas demasiado centradas en el producto y no en los beneficios. Evidentemente esto tiene dos riesgos. El primer riesgo es que cuando tú mencionas el producto o la marca, puedes hacer que tu lector se ponga en guardia y diga, cuidado que me quieren vender algo. Aquí veo un producto, aquí veo un nombre de una marca. Me quieren vender algo. Y la gente no quiere que le vendan cosas. La gente quiere hacer otras cosas. Quiere seguir con su rutina, no pararse a leer textos donde les van a intentar colar algo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que te arriesgas a que no despiertes el suficiente interés en tu lector. Porque en vez de hablarle de los beneficios que va a obtener, le hables de ese producto. Entonces, una pregunta de este estilo podría ser, ¿quieres descubrir lo que Asana puede hacer por ti? Bueno, y aquí ves pues lo que te decía, ¿no? Primero, Asana, si esto era un software de algo, pero bueno, me da igual, me quieren vender, quieren que me compre este software, pues
uy, no, 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 ya estoy harto de que me intenten vender cosas, no quiero saber nada. Ese es un riesgo. Y el otro riesgo es que la persona no sepa exactamente qué hace. A lo mejor si en vez de que la pregunta sea ¿quieres descubrir lo que Asana puede hacer por ti? Le preguntas ¿quieres que tus equipos de trabajo finalicen los proyectos en la mitad de tiempo? Ah, eso sí lo quiero. Eso sí me interesa. Lo que Asana puede hacer por mí, a lo mejor no sé bien qué es Asana, o sí, o me suena, pero tampoco lo tengo claro. En cambio, si le hablas de un beneficio, es más probable que te diga, ah, sí, 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 quiero reducir a la mitad el tiempo de trabajo de mis equipos. Ah, pues lo voy a leer porque me interesa. Estas preguntas que ves aquí, quiero dejarlo muy claro, o las que vas a ver en el resto del vídeo, no significa que no se pueden hacer nunca. Cuidado, no estoy diciendo eso, que son preguntas prohibidas. Eh, Simplemente lo que quiero intentar demostrarte es que preguntas aparentemente muy normales, muy lógicas, en ciertos contextos tienen un lado negativo muy potente hasta el punto de hacerte perder un lector. Es probable que alguna de estas preguntas, por ejemplo esta última de Asana, o lo que te decía del cortacésped, si tú primero le hablas de todos los beneficios de cambiarse al nuevo cortacésped, y cuando ya le has hecho el listado de todos los beneficios, de todo lo bueno que tiene, le, antes de presentar el producto, le lanzas esta misma pregunta, ¿es hora de cambiar tu viejo cortacésped? Pues es probable que tu lector diga, hombre, después de todo lo que me has dicho, pues oye, pues quizás sí, ¿eh? Quizá creo que vale la pena cambiármelo. ¿Mm? O sea, no confundamos estas cosas, ¿eh? Yo soy bastante enemigo de estas palabras siempre funcionan, estas palabras nunca funcionan. Todo tiene su contexto, ¿eh? Bueno, como te decía, mi único objetivo es que veas que a veces ciertas preguntas mal formuladas o no formuladas en el contexto adecuado pueden provocar que pierdas directamente a un lector. Y un lector es un posible cliente. Bien, dos falsos mitos sobre las preguntas en copywriting. El primero es que, bueno, hay gente que dice que eh, todas las preguntas deben tener como respuesta sí. Es decir, que no hagas preguntas cuya respuesta va a ser no. Eso no es correcto, al menos desde mi punto de vista. Normalmente la gente que defiende este argumento lo que te suele decir es que, bueno, si tú a lo largo del texto realizas dos o tres preguntas cuya respuesta es sí, pues cuando al final le digas, ¿quieres comprar el producto? Pues va a decir que sí también. Porque, bueno, ya tiene una cierta inclinación. Bueno, yo no creo que sea un argumento suficientemente de peso como para prohibir las preguntas cuya respuesta es no. Yo creo que este tipo de argumentos es considerar que el cliente es tonto. Y como dijo David Ogilvy, el cliente no es estúpido, el cliente es tu mujer. O sea, trata a tu cliente como alguien que no es tonto, que sabe de lo que está hablando y que no le puedes tomar el pelo con palabrería ni con cuatro chorradas, ¿vale? ¿Mm? De hecho, en determinadas situaciones, un no, un no que implique un puñetazo en la mesa, un grito de rabia, puede ser, digamos, lo que necesita una persona para decidirse por fin a solucionar un problema. Pues normalmente esto suele ser cierto en ocasiones donde esa persona ha tocado fondo, está cerca de tocar fondo. Entonces, pues una pregunta como del estilo que
de la que te pongo aquí, ¿vas a permitir que tu hijo siga sufriendo acoso en la escuela? Pues a lo mejor es lo que necesitas preguntar, ¿eh? Para que, para que ese padre o esa madre diga, pues no, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Mm? ¿Vale? Entonces a veces esos no de rabia pueden ser muy útiles para hacer que esa persona se aleje de ese fondo en el que ha caído y en ese problema donde no veía solución y salga de ahí. El otro falso mito es que solo debes hacer preguntas cerradas, es decir, de respuestas sí, no, o depende. Eh, bueno, básicamente hay dos excepciones eh, a esta regla. Y además son excepciones muy potentes. La primera son, evidentemente, las preguntas que generan curiosidad. Las preguntas que generan curiosidad, que invitan al lector a, a leer el texto para salir de dudas, para hallar la solución, porque le han creado intriga. Esas preguntas normalmente no se responden con un sí o un no. Por ejemplo, ¿qué tres cosas no debes hacer nunca si visitas Japón? Pues evidentemente la respuesta no es ni sí ni no. De hecho, la respuesta no la sabe. Por eso despierta curiosidad en el lector, porque no sabe la respuesta y oye, es algo que le intriga, ¿no? Que quiere saber más sobre esto. ¿No? Es como si te plantean un enigma, quieres saber cuál es la solución a ese enigma, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y por otro lado, preguntas que provoquen debate o discusión. Aquí, bueno, lo que te recomiendo es que los temas de debate que propongas no sean polémicos en el sentido de que toquen las creencias de las personas. Una creencia es una idea que tiene asociada una emoción y eso es muy complicado. Muy complicado tocar ese tipo de temas, ideologías políticas, religión, etcétera. Este tipo de cosas, donde la gente se vuelve más visceral a la hora de defender su punto de vista y se siente atacado enseguida. Entonces, intenta evitar ese tipo de discusiones. Sin embargo, preguntas que abren un debate, como ¿cuál es el mejor gestor de emails? Pues bueno, pueden interesar a la gente. Pueden querer saber, oye, pues mira, parece que a lo mejor me van a hacer una comparativa de todos los que hay en el mercado. Ah, pues oye, puede ser interesante leerlo. O yo pienso que el mejor es este, pero me voy a leer el artículo porque a lo mejor resulta que alguno de la competencia ha mejorado sus características o sus prestaciones y yo no me he enterado. Ah, pues voy a leer para obtener más información. Pues este tipo de preguntas también es útil y no es de respuesta sí o no, evidentemente. Bueno, aquí ahora te quiero plantear tres ejercicios donde primero te voy a dar un contexto y luego te voy a proponer una pregunta. Y bueno, la idea es que intentes pensar por qué esta pregunta en ese contexto concreto puede ser peligrosa y cómo podrías reformular esa pregunta y evitar las complicaciones que te puede traer. O sea, pues, perder lectores, que pierdan interés, que no se sientan identificados con lo que ahí estás diciendo, etc. Como te decía antes, estas preguntas no significa que no se puedan realizar nunca. Simplemente son ejemplos de que en un contexto determinado pues, podrían ser peligrosos. Y así la clave es que tú puedas detectar cuando estás corriendo cierto riesgo con una pregunta y a veces, pues como verás, simplemente haciendo un pequeño cambio te puedes ahorrar muchísimos problemas y mantener los beneficios que te aporta realizar preguntas en copywriting, como hemos visto antes. Bueno, aquí
Evidentemente lo que te recomiendo es que después de que yo te plantee cada uno de los 3 ejercicios, pares el vídeo y lo intentes responder por tu cuenta, ¿no? Hagas este ejercicio mental y luego pues comparas con lo que yo te digo y si estás de acuerdo o no, pues bueno, pues si quieres me lo dices en los comentarios y lo hablamos, ¿no? Porque al final todo es opinable, ¿eh? Como te decía, lo que pretendo es que veas algunos ejemplos, algunos contextos donde puede ser peligroso hacer mal una pregunta. Bueno, imagina en el primer ejercicio, imagina que tienes que vender un curso de copywriting, pero no es un curso para formar a copywriters profesionales, sino es un curso para que un trabajador o el dueño de un negocio pueda escribir sus propios textos pues mejorar el nivel y mejorar los resultados, sin necesidad de contratar a un copywriter profesional. Entonces, la pregunta sería, imagínate esta pregunta en el titular. ¿Has decidido por fin aprender a redactar como un copywriter? ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿Dónde quizá podría estar el peligro? En mi opinión, esta pregunta no es lo suficientemente atractiva en cuanto a hablar de un beneficio, porque el beneficio que se está planteando aquí es aprender a redactar como un copywriter. Y aquí de lo que se trataría es de ir más a fondo. Evidentemente preguntarte, mi buyer persona, hoy por la mañana cuando se ha levantado, lo primero que ha pensado ha sido, venga, hoy ya, de hoy no pasa, hoy por fin aprendo a redactar como un copywriter. No creo que haya gente que por la mañana piense eso. Puede haber gente que por la mañana, cuando se levante, diga, oye, estoy harto, he probado ya, he reescrito mi web 2 veces y no hay manera de conseguir ventas, de atraer tráfico. Los anuncios de Facebook son un desastre, no atraigo leads. Ojalá pudiera conseguir que los textos de mi negocio funcionaran, que generaran más ventas, que atrayeran más clientes. Eso es lo que quiere. No quiere aprender a redactar como un copywriter. Quiere que sus textos generen más ventas. Entonces aquí el problema es que no se siente identificado con ese beneficio. Y por lo tanto puede decir, pues no, yo para qué quiero aprender a redactar como un copywriter. Pues si yo ya bastante tengo con mi negocio. El segundo ejercicio, pues bueno, imagina que un consultor de empresas quiere vender asesorías. Y bueno, y está especializado pues, bueno, en hacer crecer negocios. Y lanza esta pregunta. ¿Estás preparado para escalar tu negocio? ¿Qué piensas? Bueno, aquí lo que podría pasar con este tipo de preguntas, quizá el peligro está en la primera parte, ¿estás preparado? Porque puede haber gente que considere que no está preparada. Y a lo mejor es un juicio erróneo que hacen ellos mismos. Quizás si se cambiara ¿estás preparado para escalar tu negocio? Por ¿te gustaría escalar tu negocio? ¿Quieres escalar tu negocio? Lo que conseguirías es que las personas que consideran que no están preparadas no se descarten. Porque si yo considero que por el motivo que sea, porque no tengo suficiente experiencia, porque no tengo los conocimientos, porque es igual, porque hace poco he tenido un pequeño contratiempo económico. Si yo por el motivo que sea considero que no estoy preparado para escalar mi negocio, a esta pregunta que ves aquí, mi respuesta es no.
y no voy a seguir leyendo. Sin embargo, si me preguntas, ¿te gustaría escalar tu negocio? Mi respuesta puede ser sí. Hombre, sí. Lo que pasa es que no sé cómo. Pero ya te ha dicho que sí. Y entonces va a seguir leyendo. Es una sutileza, pero creo que es muy importante. Y por último, pues este otro ejercicio donde, pues eso, imagina que un concesionario, pues recientemente ha habido anuncios del gobierno de tu país, para que quien se quiera cambiar un coche de más de 10 años, pues le van a dar unas bonificaciones muy interesantes y bueno, pues además, pues evidentemente va a contaminar menos, los nuevos modelos híbridos o eléctricos o incluso tradicionales, pues contaminan menos, se van a ahorrar, el cliente se va a ahorrar mucho dinero en combustible al año, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿pensando en cambiar tu viejo coche? Eh, Aquí el problema es similar al que te comentaba antes del cortacésped, ¿no? ¿Quieres cambiar tu viejo cortacésped? Te arriesgas a que la respuesta sea no. ¿Por qué? Si mi coche funciona bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Bueno, sí, tiene ya unos cuantos años, pero si funciona bien, yo no voy a cambiarlo porque sí. Entonces, por un lado, te estás arriesgando a eso, te estás arriesgando a que te diga que no. Luego, por otro lado, y ya lo he hecho así en el planteamiento expresamente, si tienes una cantidad muy concreta, de más de 10 años, deberías especificarlo en la pregunta. Siempre en copywriting hay que ser específico, no genérico. Claro, ¿qué puede pasar aquí? Pues que puede haber personas que consideren que su coche no es viejo. Eh, Puede haber, imagino que la mayoría de la gente, bueno, pues lo que hace es que usa su coche mientras funcione, mientras no le esté dando problemas, mientras no vea que ese coche ya no sirve para nada. Entonces, a lo mejor para alguien, para ese tipo de personas, que su coche tenga 12 años no significa que su coche sea viejo, ¿no? Que una chatarra. Entonces, a lo mejor alguien puede pensar que su coche de 12 años no es viejo. Sin embargo, otro tipo de personas, que los hay, no son mayoría, pero también los hay, que son personas que les gusta cambiar de coche cada X años. No se compran un coche nuevo, pero se pueden comprar un coche de segunda mano, eh, con, con muy poco, o sea, con pocos años. Pues a lo mejor, no sé, una persona que le gusta cambiar de coche cada 5 o 6 años, para esa persona, coche viejo es un coche de 8 años. De cierto modo, pues es como, salvando las distancias, como los móviles, ¿no? Hay gente que le gusta cambiar de móvil cada 2 por 3. A la que sale una versión superior del móvil que tiene, se lo compra. Y hay otros que dicen, no, yo hasta que mi móvil no deje de funcionar, yo no me lo cambio. Y si me dura 3 años, pues genial, pues me dura 3 años. Y si me dura 4, pues 4. Entonces aquí el problema es no haber especificado 10 años. Porque efectivamente uno de tus principales argumentos, que podría ser las ayudas del gobierno, pues claro, no, esa persona no se va a, no va a entender que es candidato a recibir esas ayudas. O al revés, o puedes atraer a gente que al final no te va a comprar. Por esa persona que, pues yo qué sé, que se cambia el coche cada 5, 6, 7 años y tiene un coche de 8 años y ya se lo quiere cambiar, pues cuando vea que las ayudas solo son para 10 años, va a decir, pues he estado perdiendo el tiempo leyendo esto. Por lo tanto, sé preciso, sé específico, evidentemente, cuando los datos te lo permitan, e intenta evitar pues, estas preguntas que no sabes cuál va a ser la respuesta, que la respuesta puede ser no. Y si precisamente tú lo que pretendes con tu texto de ventas es convencer a tu lector para que se cambie el coche, estas preguntas
al principio del todo, cuando no le has dado todavía los argumentos, es difícil. Es difícil que todos te respondan lo que tú quieres. Y el hecho de que se planteen una pregunta y te respondan lo contrario de lo que tú esperas, lo que puede provocar fácilmente es que ellos mismos se autodescarten, digan, ah, esto no es para mí, esto no se aplica a mí, esto no me interesa. Sin embargo, si no hubieras hecho la pregunta, hubieras hablado, hubieras puesto otro titular, hubieras hablado de todos los beneficios, de todo el dinero que te da el gobierno, de cuánto te vas a ahorrar en combustible al año, de cómo vas a beneficiar al medio ambiente y todos los beneficios que quieras de cambiarte de coche, pues a lo mejor, si primero le planteas todos los argumentos y luego le haces la pregunta, muy probablemente mucha más gente te va a decir que sí, que no si la planteas de entrada. Bueno, pues espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si tienes alguna duda, pues ya sabes, me la dejas en los comentarios. Y, y nada, bueno, solo recordarte esto, que no significa que las preguntas que has visto aquí no se pueden usar nunca, ¿no? Solo que tengas cuidado con el contexto, ¿eh? Recuerda, cuando hagas una pregunta, asegúrate de que sabes la respuesta y que esa respuesta te conviene. Las preguntas en copywriting pueden tener un no como respuesta y no pasa nada, ¿eh? No es cierto que todas las preguntas se deban responder sí. Si te interesa, una pregunta cuya respuesta es no puede ser un impulso, el impulso que necesitas para que tu cliente se espabile y se ponga manos a la obra a solucionar su problema. Y luego, pues bueno, pues eso, cuidado con las preguntas que no sepas al 100% cuál va a ser la respuesta, cuidado con las preguntas que hacen pensar demasiado a tu lector y le sacan del texto, le hacen que desconecte del texto, y cuidado también con las preguntas demasiado centradas en tu producto y no en el beneficio. Siempre intenta dejarle un beneficio claro. ¿Quieres conseguir esto? ¿Quieres evitar esto? ¿Te gustaría poder esto? Porque así, cuando tú muestras un beneficio claro que le interesa, evidentemente va a querer saber más sobre eso y va a querer leer ese texto. Sin embargo, si le hablas de un beneficio que no es demasiado muy superficial, no es interesante, o directamente le hablas de tu producto, pues probablemente le vas a provocar rechazo, o sea, ya me quieren vender algo. Bueno, pues lo dicho, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Deja cualquier cosa que quieras explicar en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo.